Bienvenidos nuevamente al repaso de la lección de Escuela Sabática. En esta ocasión tenemos el estudio de la lección número 9 que lleva por título El conflicto cósmico. Y en esta ocasión se encuentra conmigo Luis Cruz. Luis, bienvenido al repaso de la lección. Muchas gracias. ¿Quieres ayudarnos con el versículo de memoria de esta semana, por favor? Claro que sí, el título de la lección es El conflicto cósmico y el versículo de memoria se encuentra en Génesis, el capítulo 3, el versículo 15, y dice lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza y tú la irás en el talón. El conflicto entre Cristo y Satanás no es algo que se haya desatado de una semana para acá, de un mes para acá, de un año, Luis. Nos dice que el conflicto de Cristo y Satanás está en el centro de una teología bíblica. Por lo tanto, ese conflicto que se está desarrollando en estos momentos es algo en lo que toda la humanidad está involucrado. No nada más es con ciertos personajes, no. La humanidad está involucrada en este conflicto y muchas veces nosotros pensamos o llevamos una vida tan normal que nos olvidamos que nosotros somos el meollo del asunto o el centro del conflicto cósmico. De hecho, la mayor parte de la Biblia, si la estudiamos a fondo y vemos de principio a fin, desde Génesis, el capítulo 3, verso 15, hasta Apocalipsis, habla acerca de este conflicto. Así que, a mi parecer, creo que es el tema principal y nos muestra la Biblia el papel que pasa el conflicto del cosmos y el papel que cada uno de nosotros desarrolla en medio de ese conflicto. De hecho, dos preguntas con la introducción de la lección que dice es: ¿dónde enseña la Escritura que existe un conflicto cósmico entre Dios y Satanás? Bueno, lo que vamos a leer en el primer versículo, en Génesis 3:15. Y la segunda pregunta es: ¿cuál es la naturaleza de ese conflicto según las Escrituras? ¿Cuál es la naturaleza del conflicto entre el bien y el mal? Y eso lo vamos a ver más adelante en los siguientes días de la lección. Pero el versículo que me gustaría enfatizar entre esa naturaleza de ese conflicto para empezar el desarrollo de la lección es en Efesios, el capítulo 6, el verso 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces, en sí, el conflicto entre el bien y el malo, cuando lo ponemos así, entre qué es bueno y qué es malo, la lucha que hay entre el bien y el mal no es yo contra mi prójimo, ¿verdad? Según ese versículo es contra principados, contra principios, contra potestades. Y en la lección, el primer día para destacar en la lección del domingo, dice: un enemigo hizo esto. Y da el ejemplo de la parábola. ¿Qué parábola? La parábola del sembrador. La parábola del sembrador. Y empieza a explicar la parábola del sembrador encontrada en Mateo el capítulo 13. Habla acerca de un sembrador que sembró, y dice la Escritura, buena semilla, ¿verdad? Buena semilla. ¿Y qué más pasa ahí en la parábola del sembrador? Pues dice que viene un intruso, ¿no? Viene un intruso y aparentemente viene para ayudar, pero dice que él siembra cizaña. Ahora nosotros nos damos cuenta que el trigo y la cizaña son dos semillas muy parecidas, que cuando brota la cizaña se parece mucho a la espiga del trigo. Pero cuando tú quieres desaijar, vamos a usar esa palabra en los agricultores, cuando tú quieres desaijar, quitarle la mala hierba a la semilla buena, corres el riesgo de, cuando haces ese trabajo, llevarte junto con la semilla mala la semilla buena. Es por eso que usualmente las dejan que crezcan a la par, que crezcan juntos, porque en la cosecha es cuando se separa el trigo de la cizaña. Pero aquí nos dice que un enemigo hizo esto, y entonces en la lección nosotros podemos darnos cuenta que cuando Satanás empezó a sentir cositas dentro de su corazón, la envidia y todo el deseo de ser igual a Dios, es cuando él la semana pasada habíamos hablado de la lección del libre albedrío, ¿verdad? Cierto. Es cuando allí él hace mal uso del libre albedrío, de las decisiones que él podía tomar. Exacto, pero dentro de este primer día nos hace una pregunta, dice: ¿cómo nos ayuda esta parábola
a entender la existencia del mal en nuestro mundo. Es algo natural que existe el mal en la atmósfera perfecta que Dios creó desde el principio. Es algo natural. El pecado lo podríamos definir como un intruso, ¿verdad? Como la parábola lo dice. Sí. Es un intruso, o sea que no es algo que Dios creó, no proviene de Dios. Es algo que no era bienvenido en la creación perfecta de Dios. Sin embargo, el conflicto no se originó aquí en la tierra. No, ¿Dónde se originó el conflicto? en el cielo. En el cielo, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante cuando dice Ezequiel 28, Ezequiel. Isaías 14. Tú que decías, subiré a lo más alto y seré como Dios, ¿verdad? ¿Cómo cae Lucifer de la forma en la que, perfecta en la que Dios lo había creado? Pero el conflicto se origina, hace su origen en el cielo. En el cielo. Y lo que está en juego, o lo que se cuestiona en el cielo, Es el carácter de Dios. es el carácter de Dios, principalmente si Dios es un Dios amoroso Un o Dios no. de amor. Y es importante que haces referencia a la lección pasada porque realmente sucedió perfecta que Dios hizo en este caso a Lucifer, porque era un ser creado perfecto. Él también tenía libre albedrío. También nosotros tenemos libre albedrío. ¿Y qué era libre albedrío? De acuerdo a la lección, el poder De tomar una decisión. de tener la libertad de tomar una decidir. decisión. Entonces tú y yo que estamos estudiando en este momento la lección tenemos la oportunidad de tomar una elección en cuanto a cuál es nuestra postura en este conflicto entre bien y el mal. El origen del conflicto en la tierra, entonces ahora, ¿dónde se hace su origen el conflicto? ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede en Génesis cuando entra el conflicto cósmico, ahora afectando directamente a la tierra? ¿Qué pasó en el huerto del Edén? Bueno, como tú lo dices, el origen del mal fue en el cielo y Satanás fue arrojado junto con sus ángeles a la tierra. Ahora, el origen del conflicto en la tierra se origina en el huerto del Edén. En el huerto del Edén, cuando Satanás usa a la serpiente para hablarle a Eva. Ahora, es bien importante que muchas veces cuando nosotros tenemos nuestras creencias, nosotros prestamos atención porque si tú ya estás creyendo en algo firmemente y tú, dicen por ahí, paras las orejas, ¿verdad? Y empiezas a oír cosas que tú sabes que están mal, pero el hecho de que tú estás abriendo esa ventana a recibir información o a tener un diálogo, te da a ti, ¿cómo te podría yo explicar? Te da a ti el hecho de que puedas creerle más a la persona que está hablando que a tus creencias que tú tienes en tu corazón. Y eso fue lo que le pasó a Eva, porque dice que allí ella dejó abierto un diálogo con la serpiente, y ahí dice la palabra de Dios que la serpiente era astuta, dice. Y dice, con que Dios ha dicho que no comáis del fruto. Yo creo que bueno, en primer parte, si ves la historia bien, hay varios elementos. Está el jardín, está Eva, que fueron creaciones perfectas. De hecho, una serpiente era una creación una hermosa, de Dios, sí. una creación hermosa de Dios. Pero Eva se acercó a ese árbol, al árbol que Dios dijo que no podían comer. No debería de comer. Y al acercarse a ese árbol, al escuchar la tentación de parte de la serpiente, puso y escuchó en sentido de que se dio la oportunidad dentro del libre albedrío de ella de empezar a discernir, a pensar si era cierto que Dios la amaba o no, porque puso en cuestionamiento el amor de Dios ahí, de igual forma que puso en cuestionamiento Lucifer en el cielo el amor de Dios, y ante esta tentación cayó. Pero yo pienso que aparte de poner en cuestionamiento el amor de Dios, también cuestionó la autoridad de Dios, porque Dios fue claro con que le dijo, coman de todo árbol, pero del conocimiento del bien y del mal, no comer. Incluso ni debió haberse acercado ella allá. No debió haberse acercado porque ya la orden ya estaba dada. Entonces, para nosotros, para ponerlo hoy en día, para aplicarlo hoy en día, ¿cuántas veces nosotros cuestionamos el amor, la justicia?
la soberanía de Dios y la autoridad de Dios. Tan simplemente por el hecho de cuestionar sus ordenanzas, ya es cuestionar el amor y el carácter de El Dios. carácter de Dios. Entonces, al momento en el que Eva se acerca a este árbol, empieza en un diálogo con la serpiente, ya había ahí un problema Ya había con la abierto autoridad de la Dios. puerta. Exacto. Sí. Entonces, ¿cuántas veces nosotros en nuestra vida, influencias en nuestro alrededor, influyen en nuestra vida personal y empezamos, consciente o subconscientemente, a cuestionar la autoridad de Dios dentro de nuestra vida? A pesar de que nosotros digamos que tenemos creencias que rugen nuestra vida, por ejemplo, el guardar el sábado, el no matar, el no adulterar, a pesar de que esas leyes las tenemos como principios Como dentro principios de nuestra de vida. llega un momento en el que tal vez también nosotros tenemos ese actuar de Eva en cuestionar lo que Dios ha ordenado. Y eso es lo que la lección nos llama a nosotros a tener cuidado muchas veces en la forma en la que nosotros nos conducimos, porque si bien Dios nos dio el privilegio de tener libre albedrío para hacer buenas o malas decisiones, muchas veces en nuestra vida nosotros cuestionamos el carácter de Dios, porque si nos damos cuenta durante el estudio de esta semana, por eso empezó el mal. Por eso empezó el conflicto cósmico, porque Satanás cuestionaba el carácter de Dios. Ahora, ¿cómo puede ser un ejemplo en el cual tú y yo cuestionemos el carácter de Dios día a día mediante nuestras acciones? Muchas veces cuando nosotros pasamos por pruebas o por situaciones, cuestionamos a Dios y decimos, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué si yo hago esto? Y empezamos nosotros a querernos justificar nuestras acciones. No es que nos pase porque Dios quiera que nos pase lo malo o las situaciones desagradables en nuestras vidas. Muchas veces nos pasa porque nosotros no obedecemos los estatutos que Dios ha dejado para nosotros. Y el simple hecho de tomar decisiones equivocadas nos lleva a consecuencias que no son agradables para nuestra vida. Exacto. Ahora, dentro de esto, ahora nos ayudaste a explicar cuál era el origen del pecado en la tierra, pero la lección nos lleva ahora directamente a Ezequiel 28 y Isaías 14, donde es el origen de lo que sucedió en el cosmos, de lo que sucedió en la creación perfecta, aparte de la tierra que Dios había hecho en el cielo. Y dice Ezequiel capítulo 28, el verso 12, dice lo siguiente: Hijo de hombre, entona lamentaciones sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Verso 13, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamborines y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en el que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. ¿Dónde se originó el pecado y esta fuerza del mal con la que luchamos nosotros hoy en día? En el corazón de Satanás, en la mente de Lucifer. Una criatura que había sido hecha perfecta por Dios, como tú y yo, en lugar de adorar a su creador, empezó a pensar que esa adoración la merecía él en lugar de Dios. Y sabes que esa palabra adoración, la adoración hasta el tiempo del fin va a ser un tema crucial dentro del pueblo de Dios. Porque él, a veces cuando tú te pones a pensar, es ilógico creer que una criatura quiera merecer la adoración que recibe un creador. Ahora, para continuar el estudio, yo quiero invitar a las personas que nos están viendo. Hay muchas referencias en Historia de la Redención, la verdad, acerca de los ángeles, el conflicto de los siglos, el deseo de todas las gentes, acerca de esta situación que sucedió en el cielo. Y al pensar en esto, el origen del mal sucede
en el cielo del corazón de Lucifer. Pero de hecho, te pones a pensar, ¿qué más quería Lucifer? Porque entonces era Lucifer. Sí. ¿Qué más quería? Si nos dice en Isaías 14:12, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Acabaste de leer en Ezequiel, dice que él se vestía de piedras preciosas, que no había otro ser más hermoso que él. Nosotros en libros como La verdad acerca de los ángeles y otros libros hemos visto que dice que él cantaba 7 voces, era un maestro de la música. Él se subía hasta lo más alto, pero como nosotros, como seres criados, y ese es algo que nosotros tenemos que estudiar, cómo como seres criados queremos compararnos con nuestro Creador, con nuestro Hacedor. Dice la lección que él quiso enaltecerse y hacerse semejante a Dios. Y irónicamente, en la creación perfecta de Dios, Lucifer tenía o no tenía libre albedrío. Sí tenía. Tenía libre albedrío. Y en la libertad del amor de Dios, porque eso es lo que el amor de Dios es, él tomó la decisión de que en su corazón se permitiese tales pensamientos. O sea, no fue algo que Dios impuso. No. Fue algo que él en el amor decidió. de Dios, Dios lo dejó ser libre y él tomó esas decisiones. Ahora llega, tienta a Eva, introduce el mal aquí, pero Génesis 3:15, el versículo de nuestra lección, muchas veces se le cataloga como la primer promesa, la primer promesa con esperanza. Mesaica. Porque en Génesis 3:15, ¿qué nos relata? Nos relata el conflicto, plan de la salvación. pero son las buenas nuevas. Es el primer evangelio, es el primer evangelio, las buenas nuevas de que habría de venir un Salvador, ¿verdad? Y muchas veces nosotros lo podemos aplicar en nuestras vidas. Dios nos da la libertad, Luis. Dios nos da la libertad a nosotros de elegir. Aun cuando como seres humanos empezamos a sentir emociones, nosotros tenemos la capacidad de hacer una elección en cuanto a esas emociones, porque esto de Satanás no fue de la noche a la mañana. Él empezó a albergar en su corazón cosas, envidia, deseos de igualarse a Dios. De hecho, lo vemos un poco más en profundidad, dejando ahora el Antiguo Testamento, yéndonos a Mateo, el capítulo 4. ¿Qué pasa en Mateo, el capítulo 4? Es la tentación en el momento en el que Jesús es llevado, ¿verdad? Por el Espíritu al desierto. ¿Verdad? Y en el desierto, ¿qué sucede? En el desierto ahora Jesús se enfrenta a una tentación. La primera tentación de parte de Satanás, en este caso ya ahora, es a través de el hambre, de la comida, de su naturaleza humana. Decirle, bueno, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que ¿qué cosa? Que se conviertan en pan. En pan. Y Jesús le respondió con un escrito está. La segunda tentación viene en forma de ¿qué? Bueno, pues también dice en el Salmo 91 que sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden. Dice, bueno, si eres hijo de Dios, aviéntate. ¿Y qué le dijo Jesús? También le contestó con un escrito está. La tercera vez que Satanás lo tienta en el desierto, muestra realmente las intenciones que él tenía. Lo que al principio empezó. Y me adorares, ¿qué le dijo? Todo esto te daré. Todos estos reinos del mundo te voy a dar. Pero es algo, por eso digo que es algo ilógico como seres criados pensar, darle a Dios algo que no es nuestro. Y a mí lo que me impacta es de que Satanás, o en este caso Lucifer, siempre ha dado búscala la forma de entrar. Porque las mentiras o la calumnia que él, de hecho eso significa, ¿verdad? Calumniador,
las mentiras y la calumnia que él siempre ha dado, la ha dado a medias. Ha dado verdad con mentira. Mentira. Y en ese caso, en el momento en el que él tienta a Jesús, a mí lo que me impacta de la persona de Cristo es de que Satanás conocía las escrituras, ¿sí o no? Sí. Sí, pero también Jesús las conocía. Y cada vez que el diablo lo tentaba, él le contestaba con un escrito está. Y eso es algo importante para nosotros cuando nosotros tomamos el tiempo de estudiar la palabra de Dios. Cuando tomamos el tiempo de estudiar la palabra de Dios, nosotros podemos contestar con un escrito está, cuando tenemos la seguridad que está escrito en su palabra. Pero si no tomamos el tiempo de escudriñar las palabras de Dios y vienen estas tentaciones a tu vida, ¿cómo tú vas a tener la seguridad que está escrito en la palabra de Dios lo que vas a contestar? Es por eso que nosotros hacemos la invitación que no se queden nada más con los repasos de lección que pueden ver en las redes sociales, sino que agarren su Biblia, que tomen el tiempo, que escudriñen la palabra de Dios, para que cuando vengan esas tentaciones a nuestras vidas nosotros podamos decir escrito está. Es la invitación que nosotros les hacemos. Ahora, concluyendo en estos últimos minutos que tenemos, ¿verdad? La naturaleza del conflicto cósmico. ¿Cómo es posible entonces que haya un conflicto cósmico dentro del cielo? ¿Cómo es posible que dentro de la soberanía de Dios, Dios haya permitido que existiera el mal y no lo haya extinguido de raíz, desde el momento en el que comenzó? Bueno, es que si Él hubiese hecho eso, pondría en tela de juicio aún su carácter de amor. Hasta hoy en día Hasta hoy en día estaríamos cuestionando si Dios es amor o no, ¿verdad? Entonces, al pensar en eso, va a llegar el momento, de acuerdo a la parábola de Mateo que leímos, que se va, ¿qué cosa? A cortar el trigo y la cizaña. Y se va a separar. Pero todo va a ser a su momento. Y nosotros, estudiando la Biblia, sabemos cuándo va a ser ese momento. Dentro de eso, digo, la lección y cómo podemos aplicarla a nuestra vida nosotros. ¿Qué piensas o cuál es la perspectiva que tú tienes del carácter de Dios? Porque eso es lo que está en tela de juicio. Con las acciones que nosotros hacemos a diario, con cómo hacemos esas creencias que nosotros tenemos en estudio y en mente una realidad de nuestra vida práctica, esa es la forma en la cual nosotros ponemos y tenemos una postura en medio del conflicto. La invitación es entonces en tener una perspectiva más abierta del conflicto que está sucediendo en nuestro alrededor. Hay muchas cosas que nosotros no podemos ver. Hay muchas cosas que nosotros tal vez cuestionamos y no sabemos el porqué de muchas cosas. Pero Dios en su infinito amor, en su infinita sabiduría, sabe que nuestras vidas hoy en día son como un teatro abierto para la expectativa del conflicto entre el bien y el mal que está sucediendo no solamente aquí en la tierra, pero también ¿dónde? En el cielo, ¿verdad? Pues nosotros, cuando nosotros nos damos cuenta que somos el centro del conflicto, es cuando nosotros tenemos que ser más cuidadosos al tomar nuestras decisiones, porque a veces vivimos en nuestra burbuja y parece que toda la vida nos corre bien y parece que tenemos trabajo y que tenemos comida y que tenemos vestido y que tenemos lo más suficiente, y nos dejamos o nos olvidamos que somos nosotros los que estamos en el centro del conflicto, que somos nosotros por lo que la razón por la que Cristo vino a morir. Es en tu vida, es en mi vida donde al ser juzgados el juicio va a determinar: Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de justicia, Dios es un Dios misericordioso o no. Y otro punto también importante que toca la lección: no está en nosotros apresurar el fin del conflicto. No, y tampoco está en nosotros el hacer el juicio ya. No, ¿verdad? Por eso tenemos que tener cuidado, y nuevamente les agradecemos por haber estado con nosotros en el repaso de la lección, esperando que estos comentarios, estas palabras les sean de ayuda en su vida espiritual. Los invitamos a que se reúnan con nosotros los sábados 9:30 de la mañana. Tenemos nuestra escuela sabática y nuestro culto divino a las 11 de la mañana. Los sábados tenemos sociedad de jóvenes o sociedad familiar a las 5 de la tarde, y pues la invitación, Luis, ahí está. 600 West Campbell Avenue, en la ciudad de Campbell, California, en la esquina de Campbell Avenue y San Tomás Expressway.
Están todos invitados para venir aquí con nosotros a dialogar, a estudiar la lección. Que Dios los bendiga. Bendiciones a cada uno de ustedes. Bendiciones.